Comentábamos que por qué sabemos que la vida continúa. Decíamos que desde el principio de los tiempos, cuando el hombre vivía en cuevas, precariamente alumbrado por el fuego, ha habido una pregunta que por encima de cualquier otra ha interesado, ha inquietado y ha angustiado a nuestra especie. ¿Pueden los seres humanos sobrevivir a la muerte física? Bien. Durante milenios, la religión tuvo el monopolio de la respuesta a esta cuestión vital, creando cielos e infiernos para todos los gustos y sensibilidades. La fe sirvió entonces para mantener la esperanza del hombre durante miles de años, pero aquello era una solución temporal, era un consuelo. Para los investigadores del último cuarto del siglo XIX, la fe por sí sola no era suficiente. Impulsados por el materialismo que comenzaba a despuntar, por la teoría de la evolución y el ateísmo, un puñado de hombres decidieron empeñar su esfuerzo y su trabajo en la casi imposible tarea de encontrar pruebas, sin lugar de conformarse con la simple suposición de la supervivencia del ser humano después de la muerte. Se les tachó entonces de ilusos, de soñadores utópicos, cuando no de charlatanes y embusteros. Pero ellos no cejaron en un empeño que ha pasado de generación en generación, encontrando herederos incluso a día de hoy. Solo hay una certeza única, terrible, cuya relevante grandeza preside nuestras vidas, como una proverbial espada de Damocles que pende de nuestras cabezas: el cese algún día de todas las funciones orgánicas, la defunción y, por lo tanto, la muerte. Lo normal es que vivamos conscientemente de espaldas a esa realidad, viviendo nuestras existencias como si fuéramos dioses inmortales y eternos. Pero en el fondo sabemos que eso no es así. Un día, probablemente antes de lo que imaginemos, moriremos. Nuestro tiempo pasa inexorablemente. Es un asunto que no admite discusión, ¿verdad? Bueno, no hay que preguntar si moriremos, sino cuándo moriremos. La muerte es profundamente significativa, tanto que es el hecho fundamental sobre el que se basa la práctica totalidad de las religiones. Los filósofos afirman, no sin razón, que la muerte es la que nos permite, siempre que tengamos el valor de mirarla cara a cara, conocer el secreto de la vida. Sin embargo, hay algunas preguntas que, sobre todas las demás, nos inquietan y nos angustian cuando pensamos en la muerte. ¿Qué hay más allá del sepulcro? ¿La nada? ¿La disolución de nuestra identidad, de nuestra esencia como seres inteligentes? ¿O hay algo más? ¿Otra forma de existencia? Un mundo que no podemos siquiera concebir. Teorías hay muchas, naturalmente, prácticamente para todos los gustos, y cada cual puede formarse su opinión de ellas. Sin embargo, existen personas que se han decidido a experimentar el tema de forma científica, intentando arrebatar ese conocimiento de lo que hasta ahora era o que pertenecía en exclusiva a los misterios de ultratumba. Hasta ahora, el más allá ha sido una creencia. Generalmente se ha pensado que es algo no verificable y que queda fuera del conocimiento experimental. No obstante, en el último siglo ha habido un puñado de pioneros y exploradores que han intentado aplicar el método científico al conocimiento de lo tradicionalmente inconocible, que se han adentrado en los misteriosos territorios del más allá de la vida para estudiar y comprender los secretos que allí se ocultan. Los obstáculos han sido muchos,
las voces en contra también, pero al final del camino ha habido buenas noticias. Prácticamente todos y cada uno de los estudios llevados a cabo sobre este tema han arrojado como resultado la existencia de algo, una esperanza detrás del velo de la muerte, de una vida ultraterrena. Además, contamos con los testimonios de individuos que dicen tener conocimiento experimental de diversas facetas del más allá, bien por haber muerto y haber sido enviados de vuelta a esta vida, las llamadas experiencias cercanas a la muerte, o bien por poseer la rara facultad de recordar una existencia de antes de la vida y de forma espontánea o a través de la regresión hipnótica, así como la proliferación de fenómenos de auténtica mediunidad. Estamos hablando de fenómenos de auténtica mediunidad. Vamos a desvelar en esta mañana, siquiera, una mínima parte del gran secreto. Y quizás gracias a ello descubramos que no hay nada que temer. La terapia regresiva a vivencias pasadas es un recurso psicoterapéutico dentro de la línea de psicoterapias de orientación transpersonal que tiene como método la regresión de la memoria que se obtiene a través de diferentes técnicas. Tenemos que decir que no tiene vínculos con prácticas religiosas, ni místicas, ni adivinatorias o afines. Es el proceso por el cual el paciente, en estado alterado de conciencia, es llevado a retroceder cognitivamente a etapas anteriores de su pasado. La regresión de la memoria viene siendo aplicada y estudiada bajo variados aspectos desde hace mucho tiempo. Hay referencias de que ya era practicada por los antiguos egipcios. Sus objetivos, según el área a que se refieren, son de gran importancia psicoterapéutica para detectar en el paciente los hechos traumáticos pasados de otras vidas que están desencadenando en el presente, en la presente vida, disturbios de diferentes modalidades, como son las fobias, los traumas, las manías inclusive, etcétera, ¿no? Se sabe las realizadas por Albert de Rochas, que datan de 1810, por Gabriel Delaine y León Denis desde 1885. Mientras tanto, estos experimentos, que eran terapéuticos, son clasificados con la única finalidad de investigación en el área psíquica. Deseamos destacar el conjunto de casos que el profesor Hemendranath Nath Banerjee, fallecido en 1985, precursor de las investigaciones científicas de reencarnación a través de lo que él llamó de memoria extracerebral y que realizó y estudió sobre niños que recordaban una existencia anterior. Algunos de sus casos, de sus indagaciones, fueron publicados en sus libros Vidas Ilimitadas en 1974, La única vida futura en 1979, Americanos que se han reencarnado en 1980. El doctor Andrija Puharich, especialista en la interface o conexión entre el cerebro y la mente y el problema de la conciencia, es una autoridad en Inglaterra, muy destacado en ECM, en Encuentros Cercanos a la Muerte, y presidente de la Asociación Internacional para los Estudios de Casi Muerte. Bien, en su libro El hongo secreto, publicado en 1959, estudió casos de recuerdos de vidas pasadas, como es el caso de Harry Stone, que evocó la vida de un egipcio llamado Rahotep, de más de 4.600 años de antigüedad. Puharich denominó esta capacidad mnemónica como centro móvil de conciencia que corresponde a la memoria extracerebral de Banerjee, del que hemos hablado hace unos instantes. En 1964, Raymond Abresol, aquí presente, introdujo en Suiza, a través de la sofrología, la regresión de la memoria como terapia. En los años 60 fue Denis Desjardins, que lo hizo en Francia, después de haber estado viviendo algunos años en la India.
En 1967, el médico inglés Dennis Kelsey publica sus experiencias terapéuticas con regresión de la memoria en su libro Nuestras vidas anteriores, que había realizado desde el año 1934. En 1968, el psicólogo alemán Thorvald Jefferson comenzó sus experimentos con regresión de la memoria con fines terapéuticos. Y en el 78, el psicólogo Morris Netterson y la psicóloga Edith Führer en 1989. Ellos relatan sus experiencias terapéuticas con regresión de la memoria que tuvieron una gran divulgación en los Estados Unidos de América. Muchos otros autores de reconocida profesionalidad escribieron sobre este tema. En Brasil, por ejemplo, el profesor Herminio Miranda, en Canadá el psiquiatra Joel Winton, en Francia Practice Drought, Stanley Grove, Brian Weiss en Estados Unidos, Roger Wood, etcétera, etcétera. Todos ellos investigaron sobre este tema tan interesante que nos habla precisamente del recuerdo de otras existencias que hemos tenido anteriormente. Lewis Thomas, presidente del Sloan Kettering Cancer Institute, publicó un artículo en el Journal de Medicina de Nueva Inglaterra en junio de 1977. Y en este artículo, contaba cómo la idea generalmente aceptada de la agonía, como un momento de sufrimiento, es en general errónea. En vez de eso, los moribundos suelen invariablemente describir su estado en términos de tranquilidad y de paz. Los relatos de dolor o angustia son relativamente infrecuentes. Lewis Thomas llegó a la conclusión de que hay algo en todo lo referente a la muerte que escapa al análisis de la ciencia. Y hay tres cosas, nos dice, hay tres cosas que la ciencia no puede o no podrá explicar. Una, los aciertos de la persona cuando está fuera de su cuerpo, descartando la alucinación. Dos, la incapacidad del cerebro de emitir y recibir señales cuando está inactivo, es decir, cuando tiene línea plana. Y tres, la resurrección misma. Es ilógico, nos dice, que una persona muera y reviva sin motivo aparente. Y uno de los que intentan comprender qué es exactamente eso que se nos escapa es el doctor Peter Fenwick de Estados Unidos. Él es presidente de la Fundación de Investigación Horizon, una organización que apoya la investigación sobre experiencias al final de la vida. Él es socio del Colegio Real de Psiquiatras y un neuropsiquiatra con reputación internacional cuyos trabajos sobre la muerte han conmocionado a la comunidad científica y han generado no poca controversia. El doctor Fenwick estudia ahora, además, otro aspecto de la muerte si cabe más misterioso y, sobre todo, más conocido. ¿Quién no ha oído hablar de moribundos que escasos momentos o incluso antes de su fallecimiento recuperan la consciencia para, con la mirada perdida, hablar con algo o con alguien invisible para el resto de los presentes en la habitación? Muchos de nosotros que hemos visitado hospitales, los médicos y las enfermeras nos han hablado precisamente de este hecho, que es tan común en todas aquellas personas que están cercanas a fallecer. Según el doctor Fenwick, un alto número de moribundos afirman recibir en su lecho de muerte la visita de seres queridos que vienen a buscarlos, que vienen a reconfortarlos, a infundirles también valor en el último trance. Para ellos, para estos moribundos, no es una alucinación ni un trance febril, sino algo muy real, algo con lo cual ellos están acostumbrados, las enfermeras y los médicos, a observar. Bien. Sin embargo, tenemos que aclarar algo muy importante. No siempre se trata de una experiencia idílica. En un reducido número de casos, personas con graves cargos de conciencia han visto cómo aquellos a los que habían perjudicado en vida se les aparecían en este postrer momento como pidiendo cuentas por los males pasados.
En otros casos, la aparición es de índole religiosa y varían según la procedencia cultural de quien la experimenta. En la actualidad, el doctor Fenwick estudia otro de los fenómenos asociados a la muerte, las premoniciones y presentimientos de muerte. Fenwick se ha atrevido a hacer una de las afirmaciones más osadas de la historia de la ciencia y nos dice que la mente, el alma, existe más allá del cerebro físico que la contiene. Estoy absolutamente convencido del hecho de que aquellos que una vez vivieron en la Tierra pueden comunicarse con nosotros y de que lo hacen. Es muy difícil transmitirle al inexperto una idea adecuada de la fortaleza y cantidad de la evidencia. Palabras de Sir William Barrett. Insistimos en decirles que la comunicación es posible. He demostrado que las personas que se comunican son quienes dicen haber sido. Mi conclusión es que la sobrevivencia ha sido demostrada mediante la investigación científica. Sir Oliver Locke. Es muy cierto que ha sido establecida una comunicación entre este mundo y el siguiente. Sir William Crook. He estado hablando con mis parientes ya fallecidos, padre, hermano y tíos. Cualquier poder sobrenatural que sea atribuible a las personalidades secundarias de la señora Piper, la medium, no me convencería de que esas personalidades secundarias puedan haber sido reconstituido completamente la personalidad mental de mis difuntos parientes. El profesor James Islo, que es profesor de lógica de la Universidad de Columbia. Bien. Los brillantes científicos que hemos mencionado están entre los primeros en investigar la continuidad de la vida. Inicialmente, todos ellos eran escépticos, pero de mentalidad abierta, y la aceptaron solamente después de una investigación concienzuda. Ha habido otros científicos clásicos y pensadores de renombre en otras partes del mundo, tales como Alfred Russel Wallace, Sir Arthur Conan Doyle, Phyllis Locke, Arthur Finlay, Camille Flammarion, el profesor Charles Richet, el profesor Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Tesla, el profesor William James. Es decir, todos aquellos aceptaron la continuidad de la vida después de investigarla con sumo rigor. Desde finales del siglo XIX hasta hoy, ha habido grupos de científicos prominentes y muy respetados, muchos de ellos con los nombres mejor conocidos en las ciencias, que han trabajado para demostrar que la inmortalidad es un fenómeno físico natural y que su estudio es una rama de la física. Muchos de estos científicos eran personas muy prácticas, cuyos principales descubrimientos en otras áreas cambiaron fundamentalmente la forma de vivir y de trabajar de la gente. Varios de ellos se consideraban racionalistas y humanistas y tuvieron que enfrentarse con intensa oposición por parte del clero cristiano tradicional y de los científicos materialistas que se unieron para tratar de suprimir sus conclusiones. Otro científico e inventor que después de investigar se convenció totalmente de la existencia de la porvida fue el americano George William Meek. Cuando George William Meek llegó a los 60 años de edad, se jubiló de su carrera de inventor, diseñador y fabricante de dispositivos para acondicionadores de aire y para el tratamiento de aguas. Le fueron otorgadas entonces veintenas de patentes industriales que le permitieron vivir cómodamente y dedicar los siguientes 25 años de su vida a la investigación autofinanciada de la vida después de la muerte. Y Meek se rodeó entonces de una extensa biblioteca y de un programa de investigación bibliográfica, viajando por el mundo y localizando y estableciendo proyectos con los mejores médicos, los mejores psiquiatras, físicos,
bioquímicos, psíquicos, sanadores, parapsicólogos, hipnoterapeutas, ministros, sacerdotes y rabinos. Y Mick estableció la Fundación Metaciencia en Franklin, en el norte de Carolina, la que auspició la famosa investigación Espiritual. Y esta demostró el contacto instrumental extenso de doble comunicación entre personas vivas y personas en la posvida, es decir, contacto entre el mundo físico, entre nosotros, y el mundo espiritual, contacto de un lugar al otro lugar. Y en 1977 publicó su último libro, titulado Después que morimos, ¿entonces qué?, que reúne las conclusiones de sus años de investigación a tiempo completo y que todos sobrevivimos y que en los últimos 25 años la humanidad ha aprendido más sobre lo que pasa cuando morimos que en todos los periodos anteriores de la historia conocida. El astrofísico Michael Scott, de la Universidad de Edimburgo, comenta que el avance de la física cuántica ha producido una descripción de la realidad que permite la existencia de universos paralelos, universos compuestos por sustancias reales que no interfieren con la materia de nuestro propio universo. El profesor Alan Wolf parece concordar con estos hallazgos en su libro La mente y la nueva física cuando dice lo siguiente: tan fantástico como suena, la nueva física llamada mecánica cuántica propone que existe a la par de nuestro mundo, otro universo paralelo, un duplicado que es algo diferente y aún el mismo, y no solo dos mundos paralelos, sino que 3, 4 y aún más. En cada uno de esos universos estamos viviendo tú, yo, todos los otros que viven, los que han vivido y los que vivirán, y los que han de vivir por siempre. Y es muy curioso porque en 1857, cuando Allan Kardec, el codificador de la doctrina de los espíritus, publicó el libro de los espíritus, básico en la doctrina espírita, él hablaba precisamente de una información muy interesante, diciéndonos que existen mundos primitivos, mundos inferiores, mundos de regeneración, mundos felices y mundos superiores, es decir, que concuerda precisamente hace 170 años lo que Fred Alan Wolf actualmente nos aclara. Os voy a contar una pequeña historia. En el año de 1901, el explorador y antropólogo norteamericano Waldemar Bogras se internó en solitario por las desoladas planicies de Siberia para establecer contacto con la tribu de los Tohokhtis. Y una de las cosas que más le interesaban en aquel viaje era estudiar sus cánticos rituales. Eran únicos en el mundo. Y para lo cual llevaba consigo uno de los primeros fonógrafos inventados por Thomas Alva Edison. Tras un agotador viaje, el antropólogo no tardó en ganarse la confianza de los miembros de su tribu, que le acogieron hospitalariamente y le permitieron asistir a uno de sus rituales nocturnos. Bogras quedó hechizado por los cánticos y los tambores que estaba escuchando y dispuso su rudimentario aparato para no perderse ni el menor detalle de la ceremonia. Aquellos sonidos merecían por sí mismos la pena del arriesgado y difícil trayecto que había tenido. Sin embargo, aquellas grabaciones estaban a punto de deparar al explorador una sorpresa mucho mayor de lo que suponía. Veréis, mientras en la soledad de su tienda, Bogras iba comprobando los fonogramas obtenidos en la noche anterior, descubrió que en ellos había algo más que cánticos. Turbado, comprobó que superponiéndose a las voces de los chamanes, había otras voces, unas voces que él
él no había escuchado y que hablaban en una lengua incomprensible para él. A veces estas voces eran tan fuertes que anulaban por completo el sonido de la música, como si algo o algo invisible hubiera estado gritando directamente sobre la trompetilla del fonógrafo. Turbado, el antropólogo decidió olvidar el incidente, que quedó para siempre sin explicación, aunque, quién sabe, ¿acaso no estaban los chamanes invocando a los espíritus? Es posible que estos, los espíritus, escucharan la llamada y por primera vez en la historia, estamos hablando de 1901, empleaban un medio mecánico para dejar registrada su respuesta desde el otro mundo. Ya entrado el siglo XX, el neurólogo italiano Ferdinando Casamalli experimentó entre los años 1923 y 1925 con la producción de voces de presunto origen paranormal en un aparato de radio aislado dentro de una jaula de Faraday. El fotógrafo norteamericano y medium Attila von Szalay fue otro de los primeros en intentar registrar lo que él creía que eran las voces de los muertos, como una forma de enriquecer sus trabajos de fotografías de espíritus. Y en 1959, el director de documentales sueco Fredrik Jugerson captó de forma accidental el presunto sonido de la voz de su difunta madre, que le llamaba por su nombre. Inclusive captó también un instrumento musical, mientras grababa el trinar de los pájaros para ilustrar una de sus filmaciones en un bosque a las afueras de Estocolmo. Así, de esta forma, nacería la TCI, es decir, la transcomunicación instrumental, que actualmente ha pasado a llamarse también comunicación transdimensional. Existe una abundante documentación que demuestra el contacto de este tipo, lejos de constituir un hecho fortuito. Es repetible y que se está produciendo en los laboratorios de todo el mundo bajo estrictas condiciones de investigación. Con los años, la técnica se fue perfeccionando. Jugerson trató de mostrar sus sorprendentes hallazgos a la comunidad científica, pero los académicos prefirieron ignorarle. Este hecho fue denominado fenómenos electrónicos de voz. Y básicamente se trata de secciones de ruido estático en cualquier aparato de grabación, como puede ser una radio, un ordenador, un televisor, las grabadoras, etcétera, etcétera, y que han sido interpretados como voces generalmente atribuidas a seres del más allá. La grabación de este tipo de fenómenos se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas para intentar ponerse en contacto con los muertos. Además de los espíritus, diversos investigadores paranormales han aportado otras posibles explicaciones para el fenómeno, como ecos psíquicos del pasado que se ha producido de forma inconsciente por personas vivas, etc., ¿no? Suelen ser breves, por lo general, la duración de una palabra o frase corta. Y otro de los pioneros que se adentraron en este campo sería Konstantin Raudive. En 1964, Raudive leyó un libro escrito por Fredrik Jugerson, de que hemos hablado anteriormente, y quedó tan impresionado por lo que en él contaba que en 1965 fue al encuentro de Jugerson para conocerle y para tratar sobre el tema que tanto les interesaba. Ellos trabajaron juntos en algunas grabaciones psicofónicas, pero sus esfuerzos conjuntos dieron escasos frutos, lo más, pues, algunas voces débiles y confusas. Raudive, sin embargo, una noche, mientras escuchaba una grabación, claramente oyó voces. Reproduciendo la cinta, como se hace habitualmente una y otra vez, llegó a entender todas esas voces, algunas de las cuales estaban en alemán, otras en letón y otras muchas en francés. La última voz de la cinta, que escuchó aquella voz, dijo: «Ve a dormir».
Margaret. En 1981, el alemán Manfred Boden era uno de tantos experimentadores aficionados en el campo de la transcomunicación instrumental que con mucha paciencia y nada más que un sencillo casete había conseguido con mucho trabajo obtener algunas psicofonías. Y poco podía sospechar que ese mismo verano sus experiencias psicofónicas iban a dar un giro tan inesperado como inquietante. Día a día comenzó precisamente a notar en sus llamadas telefónicas extraños ruidos. Al principio no le dio importancia, ni siquiera esos ruidos pasaron a ser verdaderamente voces humanas. Y él pensó que podía tratarse de un cruce de líneas y dio parte a la compañía para que revisase el tendido y el aparato. Bien. La compañía le notificó que no había detectado ninguna avería. Sin embargo, el fenómeno continuó. Más allá, las voces comenzaron a intervenir en las conversaciones, incluso desconectando a quien estaba al otro lado de la vida, y Manfred comprobó, no sin cierta inquietud, que se dirigían a él por su nombre, que querían hablar con él. Y cuando les pidió que se identificaran, la respuesta le heló la sangre. Somos los muertos. Manfred Boden aplicó sus conocimientos en el campo de las psicofonías y montó un dispositivo para grabar estas extrañas e inquietantes conversaciones. A menudo ponía a prueba a sus desconocidos comunicantes haciéndoles preguntas cuya respuesta solamente él conocía. Invariablemente, fuera lo que se encontraba al otro lado de la línea, acertaban con cosas tan íntimas y tan personales que ni siquiera sabía su familia. Sometido a un tremendo estrés emocional, Boden denunció los hechos a la policía, que junto a los técnicos de la compañía volvieron a revisar la línea para llegar a la misma conclusión de antes. Todo era normal. Los parapsicólogos que se acercaron a estudiar el caso no consiguieron localizar las voces y tan solo certificaron que el fenómeno era auténtico y que ellos, los del otro lado de la línea, tenían voces con las mismas características que suelen aparecer en las psicofonías, voces que todos los días se presentaban con la misma frase estremecedora: somos los muertos. Muchas han sido las críticas con la captación de estas voces del otro mundo, es verdad. Los autodenominados escépticos de lo paranormal han aportado diversas explicaciones para los sonidos que se escuchan en las grabaciones. Una de ellas es darle importancia o buscar conexiones entre fenómenos insignificantes o no relacionados entre sí. También han hablado de sonidos aleatorios que son interpretados como voces, interferencias debidas a la baja calidad de los equipos o simples falsas alarmas por causas diversas. Tuvieron que pasar más de 20 años desde que se realizaran las primeras psicofonías para que alguien comenzara a utilizar la televisión como medio de contacto. En 1985, según manifestó el pionero Klaus Schreiber, su hija Karen, que había fallecido meses atrás, desde el mundo espiritual, le guió paso a paso a través de las psicofonías para que desarrollara el procedimiento que le llevó a captar las primeras psicoimágenes de la historia. Klaus falleció poco tiempo después, convencido de haber contactado con sus seres queridos ya difuntos. Su legado fue la psicoimagen, un método de presunto contacto con el más allá sofisticado y mucho más impactante que el resultado que el de las psicofonías. El procedimiento para conseguir registrar una psicoimagen es relativamente sencillo si se dispone de los medios adecuados. Enfocando una videocámara hacia un monitor de televisión, sintonizado en un canal vacío
y con la antena desconectada, se produce un fenómeno de retroalimentación que comienza con un característico parpadeo. Al poco tiempo, algunas figuras comienzan a dibujarse en la pantalla. Si hay suerte, puede que estas formas se agrupen dibujando algo reconocible, como por ejemplo un rostro. Esto lo podemos hacer con un vídeo que puede pasar imagen a imagen continuamente. ¿Qué peligro puede correr el experimentador? El tiempo ha demostrado que profundizar en el estudio de la transcomunicación instrumental puede ser peligroso y entraña riesgos para la salud mental y emocional. Tenemos que decir que tanto Frederick Jurgenson como Klaus Schreiber se obsesionaron con sus respectivos trabajos hasta casi enloquecer en la soledad de sus estudios. No hacían otra cosa que no fuera intentar contactar constantemente con aquellas voces o con aquellas imágenes. Y ellos se pasaban las noches en vela grabando y analizando todo aquello que estaban realizando. En España queremos destacar también que hay otros investigadores relacionados con este tema tan interesante, como fue Sinesio Darnés, que ya ha desencarnado, como Joan Tintó, Pedro Amorós, que dará una conferencia en este foro, Alfonso Galeano, José Luis Tajada, que trabajan intensamente en su experimentación. Bien. Os voy a contar otra historia. En la década de los años 90 se publicó la obra Pachita. Su autor fue Jacobo Grinberg Cyberbon, neurofisiólogo de la Universidad de México, que ya era muy reconocido en su medio por su investigación sobre los chamanes mexicanos. El autor de la teoría sintérgica había publicado hasta entonces, desde 1975 a 1991, más de 50 libros. Bárbara Guerrero, Pachita, había nacido en Parral en el año 1900 en México y se convirtió en una de las más grandes sanadoras de la historia de la humanidad. Sus capacidades curativas la permitían realizar verdaderas hazañas terapéuticas. Operaba con un viejo y oxidado cuchillo de monte, sin anestesia, sin asepsia, con un control casi absoluto sobre la materia y la energía. Ella era capaz de realizar y materializar tejidos orgánicos y objetos. Ella era la heredera de la vieja tradición del chamanismo mexicano. A las materializaciones, a partir de la aparente nada, Pachita las llamaba aportes. De pronto Pachita hacía una serie de movimientos extraños con las manos y sin que previamente hubiera un objeto en ellas, algo aparecía en la palma de su mano. Estas materializaciones eran cotidianas y parte normal de las sesiones que realizaba prácticamente casi todos los días. La física actual también ha observado algo similar en la súbita aparición de partículas elementales a partir de la latiz. El concepto de la latiz considera que la estructura fundamental del espacio es una red o matriz energética muy compleja, de absoluta coherencia y total simetría. El cerebro de Pachita era capaz de alterar la morfología del espacio y eso se manifestaba como una súbita paralización de un objeto. Cuenta en su libro Jacobo que aquellas personas que la acompañaban en las operaciones que ella realizaba decían que ella estaba ausente, que se iba de su cuerpo y que el espíritu del hermano Cuauhtémoc lo ocupaba mientras tanto operando. Por supuesto, el cuerpo de Pachita no desaparecía durante las intervenciones. Lo que se transformaba era su personalidad. Para Pachita, una transformación similar indicaba la entrada de otra entidad, de otro espíritu, el abandono del cuerpo por uno mismo y la ocupación del mismo cuerpo por otro ser. Es decir,
Pachita se encontraba totalmente envuelta por el espíritu de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc era una entidad individualizada, por lo que la individualidad no desaparecía de Pachita. ¿Cómo explicar esto? Cuauhtémoc, primo de Moctezuma, el legendario caudillo mexicano y uno de los personajes más reconocidos de los mexicanos como héroe nacional, se enfrentó a Hernán Cortés, que lo capturó y lo ahorcó el 28 de febrero del año 1525 en Campeche, en México. Él se manifestaba a través de Pachita, realizando toda clase de curaciones, muchas de ellas verdaderamente extraordinarias. Si serían tan extraordinarias que había personas que se desplazaban desde Japón, desde Europa, desde Australia, desde Estados Unidos, para ir al encuentro de Pachita, para ver si encontraba la curación que la medicina tradicional no había podido realizar. Jacobo estuvo un año a su lado, ayudándola, investigando e intentando comprender desde el punto de vista científico las increíbles relaciones entre la mente y la materia. Sus testimonios revelaron que lo milagroso es posible. Salvador Freixedo, el jesuita, también estuvo investigando allí. Bien. Después de publicar Pachita, Jacobo tuvo una época difícil con sus colegas científicos. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a inaugurar el Laboratorio de Comunicación Humana en la ciudad universitaria, en la Ciudad de México. En diciembre de 1994, el doctor Grimberg Zimmerborn desapareció misteriosamente como su vida misma. El espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, a través de la psicografía del médium brasileño Divaldo Pereira Franco, el máximo exponente del espiritismo en el mundo actualmente, en una de sus últimas obras, titulada Transición Planetaria, nos dice lo siguiente. Cuando estaba en la Tierra, abrazando la doctrina de los espíritus, intentaba saber cómo sería la vida fuera de la vestimenta carnal, sin conseguirlo plenamente. Por más que la imaginación procurase encontrar parámetros que me facilitaran la comprensión, todo cuanto lograba concebir era muy pálido con relación a la realidad en la cual me encontraba. Es muy difícil estar inmerso en el mundo de los efectos, en intentando comprender las causas, el por qué estamos aquí, como sucede con un contenido de cualquier naturaleza que procure imaginar cómo será el continente que la guarda. La constatación es que hay vida en todas partes, vida constituida en movimiento y en acción, y que la Tierra es una deslucida copia de aquel admirable mundo pulsante, de ese mundo permanente de donde todos somos originarios. Es por ello, queridos amigos, que nos habéis acompañado en esta mañana, que no debemos esperar la muerte con temor, y sí esperarla con esperanza, porque todos sabemos, todos los que hemos estado aquí presentes en esta mañana, que la vida continúa. Muchísimas gracias a todos por su atención.